Hoy vamos a meditar en una parte del mensaje de los tres ángeles que casi no se destaca. Y es la que tiene que ver con la fe de Jesús, los mandamientos de Dios y la paciencia de los santos. Abramos la Biblia en Apocalipsis 14, versículo 12. Apocalipsis 14, versículo 12. Y la Escritura dice de la siguiente manera. Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero ¿por qué en nuestro título aparecen invertidas las frases contundentes de este versículo? ¿Por qué poner en un orden invertido las palabras tan hermosas de este versículo? Porque, hermanos y hermanas, nada puede hacerse sin fe. Todo comienza con la fe. La vida cristiana inicia con la fe, se desarrolla con la fe y va a terminar un día con la fe. Así que necesariamente en mi presentación ahora debo comenzar con la fe de Jesús. La primera experiencia a fin de guardar una cosa es obtenerla. Y nosotros hemos leído que los santos guardan los mandamientos de Dios y guardan también la fe de Jesús. No podemos guardar la fe de Jesús si primero no la obtenemos. Y ya aquí nosotros podemos ver si tenemos o no tenemos fe. ¿Saben que todos tenemos fe? Nadie puede decir que no tiene. Todos en alguna manera tenemos fe. El libro de Romanos, vamos para allá, capítulo 12, verso 3, nos lo dice. Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos 12, 3 nos dice de la siguiente manera. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, mis hermanos, queda bien sustentado que ninguno de nosotros necesita decir que no puede tener fe porque Dios le ha dado. Dios da la fe y la parte de nosotros es ejercerla. Así como en el marco físico, el ejercicio causa crecimiento, el ejercitar la fe hace que ésta crezca también. Pero, ¿qué es la fe de Jesús? La cual los santos del remanente final guardan. ¿Cuál es la fe de Jesús? ¿Qué es la fe de Jesús? El don profético dice, la fe de Jesús, se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Y aquí nos viene a decir qué es. Es Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es, ¿qué cosa? La fe de Jesús. Así está escrito en Mensajes Selectos, tomo 3, página 195.
Así que, hermanos y hermanas, según esta declaración, la fe de Jesús es su fidelidad expresada en esa muerte sustitutiva por cada uno de nosotros para justificarnos o perdonarnos de nuestros pecados si ponemos nuestra fe en Él. Y esto es respaldado por el libro siempre de Romanos, aquí el capítulo 3, versículo 25 al 26. Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26. Y la Escritura dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así, hermanos y hermanas, nosotros miramos que el sacrificio de Cristo proporciona justicia, proporciona perdón, proporciona incluso reconciliación a través de esa sangre que se derramó, y todo aquel que tiene fe en esa sangre y se apropia de ella queda justificado y también perdonado. El sacrificio expiatorio de Cristo, de acuerdo a estos versículos, se hace, hermanos, eficaz, efectivo, mediante la fe de aquel que acepta dicho sacrificio. A menos que por medio de la fe aceptemos el perdón ofrecido, oh hermanos, la expiación del Señor no tiene ningún valor para reconciliar la mente y el corazón de aquellos por quienes Cristo hizo este sacrificio. Es necesario que nosotros, por medio de la fe, nos apropiemos de esa expiación. El don de profecía lo recalca de esta manera: cuando el pecador arrepentido, contrito delante de Dios, discierne la expiación de Cristo en su favor y acepte esa expiación como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, ¿qué sucede, hermanos? Sus pecados, ¿qué pasa con ellos? Son perdonados. Esto es justificación por la fe. Cada alma creyente debe amoldar eternamente su voluntad con la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria. Perdón y justificación son una y la misma cosa. El creyente pasa mediante la fe de la condición de rebelde, hijo del pecado y de Satanás, a la condición de leal súbdito de Cristo Jesús. No por una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como a su Hijo por adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados, porque esos pecados son llevados por su sustituto y fiador. El Señor habla a su Padre Celestial y le dice: este es mi Hijo, lo indulto de su condena de muerte, dándole mi póliza de seguro de vida, vida eterna, porque he ocupado su lugar y sufrí por sus pecados. Es plenamente mi amado Hijo. Así se expresa el Señor de todo aquel que le acepta y le recibe como el único Salvador de su vida. Sigue diciendo: el hombre perdonado y revestido con las bellas vestiduras de la justicia de Cristo está de este modo sin falta ahora delante de Dios. El pecador quizá yerre, pero no es desechado sin misericordia. Sin embargo, su única esperanza es arrepentirse ante Dios y tener fe en el Señor Jesucristo. Es prerrogativa del Padre perdonar nuestras transgresiones y nuestros pecados, porque Cristo tomó sobre sí nuestra culpa y nos ha indultado, dándonos su propia justicia. Su sacrificio satisface plenamente las demandas de injusticia. Justificación es lo opuesto a condenación. La ilimitada misericordia de Dios se aplica a los que son completamente indignos. Él perdona a los transgresores y los pecados debido a Jesús,
quien se ha convertido en la propiciación por nuestros pecados. El transgresor culpable es puesto en gracia delante de Dios mediante la fe en Cristo y entra en la firme esperanza de vida eterna. Así está escrito en el manuscrito 21 del año 1891. Hermanos y hermanas, Jesús nos ha justificado. Jesús nos ha perdonado. Jesús ha quitado la culpa de nuestro pecado. Y al darnos su justicia, nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Gloria a Dios por eso, hermanos. Eso es lo que está diciendo acá. Estamos viendo cuál es la fe de los santos, del remanente final. ¿En qué consiste la fe de los santos? ¿En qué consiste que ellos guardan la fe de Jesús? ¿Qué es la fe de Jesús? Es interesante que la palabra fe significa confianza, significa creer y significa fidelidad. Y la fe de Jesús consistió en ser fiel en esa misión de salvar a la raza humana. Pero es necesario que también el ser humano ejerza fe en Él para que ese gran sacrificio sea efectivo. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona ha sido justificada por la fe? ¿Qué sucede cuando una persona ha sido perdonada? Se le ha quitado la culpa. Cuando por la gracia de Dios no tiene más esa carga que le agobia. ¿Qué sucede? Oh, hermanos y hermanas, se le nota en su manera de vivir. Se refleja esa justicia. Así lo dice el don de profecía. Vean ustedes, la justificación por la fe en Cristo se manifestará en la transformación de ¿qué cosa? Del carácter. Esta es para el mundo la señal de la verdad de las doctrinas que profesamos. La evidencia diaria de que somos una iglesia viviente se ve en el hecho de que practicamos la palabra. Un testimonio viviente se manifiesta al mundo en una acción cristiana consecuente. Carta 83 del año 1896. En otras palabras, no hay tal cosa de justificación sin santificación. Inmediatamente que uno es justificado, hermanos y hermanas, comienza a verse los resultados. Debe haber resultados, debe ser notorio. Sobre todo, dice, se debe de notar ¿en qué cosa? En el carácter. Interesante. Esto viene a ser, dice, la señal de la verdad. Que las doctrinas que profesamos son verdaderas. ¿Por qué? Porque a través de la justicia de Cristo hemos sido transformados. Oh, hermanos y hermanas, necesariamente, después de ser justificados por la fe, eso debe reflejarse en la vida. Y sigue diciendo el don de profecía. Dios exige en este tiempo precisamente lo que demandó de la santa pareja en el Edén: perfecta obediencia a sus mandatos. Su ley permanece inmutable en todos los siglos. La gran norma de justicia presentada en el Antiguo Testamento no es rebajada en el Nuevo Testamento. La obra del Evangelio no es debilitar las exigencias de la santa ley de Dios, sino elevar a los hombres hasta el punto donde puedan guardar sus preceptos. Miren qué interesante. Ese es el propósito de Dios con su evangelio, con su gracia. Levantarnos, elevarnos de la condición caída a un punto, dice, donde podamos ahora guardar sus preceptos. La fe en Cristo, dice, que salve el alma. No es lo que presentan muchos. Cree es su clamor. Solamente en Cristo y serás salvo. Eso es todo lo que tienes que hacer, dicen algunos. Pero no es solamente eso. La verdadera fe, dice, confía plenamente en Cristo para la salvación, pero al mismo tiempo inducirá a una perfecta conformidad con la ley de Dios. La fe se manifiesta mediante ¿qué cosa? Las obras. Y el apóstol Juan declara que el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué cosa? Mentiroso. Riván Geral 510, 1886. Y esto es, mis hermanos, en lo que lamentablemente muchos cristianos han caído. No entienden la fe de Jesús. Y por lo tanto, están gozándose en una fe falsa. Porque la fe de Jesús
es aquella fe que se manifiesta en la obediencia. Es interesante que Jesús se gozaba en obedecer a su Padre. Vean cómo Él lo dice en Juan 15, versículo 10. Juan 15, versículo 10. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Noten ustedes, el Señor guardaba los mandamientos. Y aquel que es justificado por el Señor no puede hacer otra cosa que también guardar los mandamientos. Porque la obediencia es la manifestación de esa justicia imputada, de ese perdón otorgado. Yo guardo los mandamientos de mi Padre, dice el Señor, y por eso es que permanezco en su amor. Me siento amado por Él, soy amado por Él. ¿Por qué? Porque yo hago lo que a Él le agrada, que es guardar sus mandamientos. Sigue diciendo el don de profecía, hablando de esto. Aquí dice: los mandamientos son presentados como una prueba del carácter. Cristo dijo: yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Él, dice, es nuestro modelo en todo. Ahora bien, ¿guardamos los mandamientos de corazón? ¿Estamos estudiando para poner en práctica en nuestras vidas el mandamiento del sábado, que es uno de los mandamientos y que Dios ha colocado justo ahí en el corazón de la santa ley de Dios? Podríamos ir, dice, a los paganos y decirles que amamos la verdad y que servimos al Dios verdadero, y ellos dirán que también adoran al Dios vivo y verdadero. No tenemos otra forma de saber quién es el Dios vivo y verdadero, salvo que nos apoyemos en ese mandamiento del sábado, que presenta como al Dios creador de todo lo que existe. Ese Dios, dice, que hizo los majestuosos árboles y todo lo que es hermoso y bello bajo el cielo, el que equilibra las montañas en las balanzas. Ese Dios es el Dios vivo y verdadero. Él creó el universo. Y este mandamiento, dice, ¿cuál? El del sábado, nos dice quién es el verdadero Dios. Si Satanás logra eliminar el cuarto mandamiento del decálogo, entonces no seremos capaces de saber quién es el Dios vivo y verdadero. ¿Quién es ese Dios verdadero? El que creó todo lo que es hermoso en la naturaleza. Debemos contemplar a través de la naturaleza al Dios de la naturaleza. En ella hemos de ver al verdadero Dios, el creador de los cielos y la tierra. Los primeros 4 mandamientos señalan nuestro deber hacia Dios, y los últimos 6 hacia nuestros semejantes. No podemos violar uno de estos 4 primeros y estar en paz con Dios. Tampoco podemos violar uno de los últimos 6 y estar en armonía con Dios. Debemos inculcar, dice, esto a la gente. Sermones Escogidos, tomo 1, páginas 27 y las anteriores que estaban ahí. Es interesante que nosotros podemos ir a los paganos, dice la sierva del Señor, y decirles que amamos al Dios vivo y verdadero. Y ellos nos dicen que también lo aman, pero no saben quién es el Dios vivo y verdadero. Dicen que aman a un Dios vivo y verdadero, pero no lo conocen plenamente, porque están pisoteando el mandamiento que lo identifica. El mandamiento del sábado, el mandamiento que lo destaca a Él como el dueño de todo. Dice que debemos inculcarle a la gente quién es el Dios vivo y verdadero, mostrándoles la santa ley de Dios y su mandamiento que está en el corazón de ella, como es el mandamiento del sábado, porque ahí se muestra al Dios vivo y verdadero. Debemos inculcarlo a la gente. ¿Por qué debemos inculcarlo? Porque solamente así tendrán la fe verdadera. La fe de los cristianos de Apocalipsis 14:12 que leímos hace un rato. Esos cristianos que en el tiempo del fin imitan a Cristo en su fe, siendo fieles como Él, guardando sus mandamientos. Debemos inculcar esta verdad, pues de lo contrario no tendrán la fe verdadera, no tendrán la fe de Jesús. Tristemente,
solo tendrán la fe del diablo. Pues la Escritura habla de la fe del diablo y esa es peligrosa. ¿Cuál es la fe del diablo? Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, verso 19. Y la Escritura dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué les parece? ¿Tiene fe el demonio? Sí. Tiene fe. Él también cree y tiembla. Y tú puedes creer que Dios es uno. Y en eso no eres diferente al diablo, porque también el diablo cree lo mismo. Hermanos, el diablo cree que Dios existe. Y él tiembla ante eso. Pero él no tiene la fe de Jesús. Él tiene una fe solamente intelectual. Una fe que nada más asume conocimiento, pero no lo lleva a la obediencia. Él no obedece los mandamientos de Dios. Y todo aquel que dice tener fe en el Señor, pero no obedece los mandamientos de Dios, no tiene más que la fe de Satanás solamente. Así lo está diciendo la Escritura. Oh, hermanos y hermanas, nosotros podemos creer que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Podemos creer que la sangre de Cristo es capaz de limpiar todo pecado. Podemos creer que cada declaración hecha en la Biblia es verdadera. Y aún así no tener la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque esa palabra verdadera debe ser verdadera en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Debe ser verdadera en nosotros. Jesús, hermanos y hermanas, creía en la palabra de su Padre y hacía que esa verdad, esa palabra, fuera verdad en él. ¿Se acuerdan cuando él le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera? Les pregunto, ¿él sabía que estaba hablando allí la palabra de Dios? Cuando él dijo: Lázaro, sal fuera, ¿sabía o no sabía que él estaba hablando allí la palabra de Dios? Claro que sí. Miren ustedes cómo él lo hizo en San Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 24. Juan 14, versículo 24. Dice la Escritura: Juan 14, perdón. Sí, 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino ¿de quién? Del Padre que me envió. Ahora vean ustedes el capítulo 12, versículo 49, de aquí mismo, de Juan. Juan 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aquí nosotros miramos, hermanos, que cuando Él dijo: Lázaro, sal fuera, Él sabía que la palabra que estaba hablando era la palabra que Dios le estaba dando. Y que tenía poder esa palabra para realizar lo que él hablaba. Él sabía que al hablar esa palabra, Lázaro saldría, porque hablaba la palabra que Dios le había dado. Y él confiaba en esa palabra. Él tenía fe en esa palabra. Estamos viendo lo que es la fe de Jesús. La fe de Jesús se aferra de la palabra. Clama con poder la palabra. La fe de Jesús es aquella que cree que la palabra de Dios
va a hacer lo que dice que va a hacer. Sencillamente, hermanos, el Señor dejó que la palabra de Dios fuera verdad en él. Y es así como debe ser la palabra en cada uno de nosotros. Mire cómo el apóstol Juan lo dice en su primera carta, 1 Juan capítulo 2, versículo 8. Primera Juan capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Noten ustedes, hermanos, cómo el mandamiento, que no es otra cosa que la palabra expresada en mandamientos, Juan dice que esta es dada con el propósito de que sea verdadera en nosotros. La palabra, hermanos, fue verdadera en Jesucristo. Y Él fue un verdadero representante de la palabra. Y lo que la palabra decía que Él era, lo era. Y así también debe ser la palabra en nosotros. Cuando la palabra sea verdad en nosotros, seremos semejantes a Cristo. Cuando la verdad, la palabra viviente sea verdad en nosotros, hermanos y hermanas, esa palabra transformará nuestro carácter. Esa palabra va a obrar en nosotros lo que ella dice. Eso fue lo que expresó aquel centurión romano. Ese tipo de fe en la palabra, es lo que él expresó. Pero es interesante cuando uno lee el relato, lo que se lee y se destaca allí. Vamos, por ejemplo, a verlo, Mateo 8, versículos 5 al 10. Algo aquí que él dice. Mateo 8, versículos 5 al 10. Mateo 8, versos 5 al 10. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Oh, hermanos, di la palabra, dice el centurión. Es todo lo que necesitas hacer. Di la palabra, porque tú, le dice, al igual que yo, estás bajo autoridad. Mis órdenes son como las órdenes del César, y cualquier soldado las toma así, como viniendo del César, y hacen lo que les digo, porque yo represento al César como centurión. Tú estás bajo autoridad, tú representas a Dios, tú estás aquí en este mundo bajo la autoridad de Dios, y por lo tanto solamente tienes que decir la palabra, porque la palabra que tú hables no la vas a hablar tú, sino que la va a hablar Dios a través de ti. Es decir, no miraba el centurión a un simple carpintero, no miraba el centurión a un simple rabino, miraba a alguien que estaba bajo la autoridad de Dios. Y él le dice: solo di la palabra. A Jesús no le quedó más que decir: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos y hermanas,
El centurión unía su fe a la palabra. El centurión ponía su confianza en la palabra de Dios. El centurión dependía de la palabra y permitió que la palabra fuera verdad en él. En otras palabras, hermanos, él se sometió a la palabra y creía que esa palabra podía obrar, así como lo hacía Jesús. Esta es la fe de Jesús. La fe que cree en la palabra de aquel que le envió. La fe de aquel que se apropia de la palabra del que le envió. La fe de que habla con esa palabra que ha dado aquel que le envió. Esta es la fe de Jesús. Esta es la fe que el centurión manifestó. En cambio, la fe del demonio es diferente. Él cree que la Biblia es la verdad. Él cree que es verdadera, pero no permite que esa palabra de la Biblia sea verdad en él. Él prácticamente es una mentira por todos lados. Él no se somete a la palabra para que lo cambie y actúe en él. Ahora te pregunto, hermano, hermana, ¿tú tienes fe en la palabra? ¿Tú tienes, hermano, hermana, esa dependencia en la palabra? Te pregunto, ¿la palabra actúa en ti? ¿Haces que la palabra sea verdad en ti? Oh, hermanos y hermanas, si es así, entonces tienes la característica de los santos del remanente final, porque tienen la fe de Jesús. Esa fe que cree en la palabra. Si no es así, si esa palabra no está actuando en ti, si esta palabra no está haciendo cambios en ti, entonces, hermano, hermana, necesitas estudiar más la Biblia. Necesitas meditar más en la palabra. Necesitas oír más la palabra, porque por oír la palabra, tu fe se aumenta. Y en el contexto de lo que he estado diciendo, quiero invitarles a leer 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Dice la palabra del Señor. 1 Tesalonicenses 2, versículo 13. A ver si estoy bien. Sí, ok. Hoy estoy usando otra Biblia y me pierdo con los capítulos donde están. Aquí está. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así el centurión recibió la palabra de Cristo. Así el centurión le dijo: solo di la palabra, porque yo sé que esa palabra viene de Dios y va a actuar. Oh, hermanos y hermanas, la palabra debe actuar en nosotros. Mira, hermano, hermana, cada sábado que vienes a congregarte, si la palabra no actuó en ti, oh, hermano, tienes que preocuparte, porque sencillamente llegaste a perder el tiempo. Tú tienes que procurar, cuando sales de tu casa para el templo, decir: Señor, haz que la palabra que se va a predicar hoy actúe en mí, sea verdad en mí, produzca en mí el cambio que se requiere. Esto Pablo le daba gracias a Dios por los tesalonicenses, porque habían recibido la palabra no como la palabra de él, sino como la palabra de Dios que actuaba en él, que los cambiaba, que los transformaba. Dice el don de profecía: la Biblia contiene todo lo que es necesario para la salvación del alma, y al mismo tiempo es apta para disciplinar y fortalecer la mente. Resultará mucho más eficaz que cualquier otro libro para guiar sabiamente en los asuntos de esta vida, así como para ayudar al alma a ascender por la escalera que alcanza el cielo. La Biblia da al verdadero investigador un adiestramiento mental avanzado. Sale de la contemplación de las cosas divinas con sus facultades enriquecidas. Se humilla el yo, mientras que Dios y su verdad son ensalzados. Debido a que los hombres no están familiarizados con las verdades de la Biblia, se ensalza tanto al hombre y se honra tampoco a Dios. Al escudriñar las páginas de la palabra de Dios,
Nos movemos a través de escenas majestuosas y eternas. Contemplamos a Jesús, el Hijo de Dios, viniendo a nuestro mundo y participando en el misterioso conflicto que derrotó a las potestades de las tinieblas. Cuán admirable, casi increíble es que el Dios infinito consintiese en la humillación de su Hijo unigénito. La palabra de Dios es el alimento espiritual con el cual el cristiano debe fortalecerse en espíritu y en intelecto, a fin de batallar por la verdad y la justicia. La Biblia enseña que todo pecado que nos asedia debe ser desechado, que debe sostenerse la guerra contra el mal hasta que toda mala tendencia haya sido vencida. El agente humano debe colocarse como estudiante voluntario en la escuela de Cristo. Mientras acepta la gracia que se le ofrece libremente, la presencia del Salvador en los pensamientos y en el corazón le darán decisión de propósito para poner a un lado todo peso, a fin de que el corazón sea henchido con toda la plenitud de Dios. En la Biblia, hermanos, necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos leer más la Biblia. Necesitamos depender más de la palabra. Necesitamos que esta palabra, hermanos, haga esa transformación. Pero la otra declaración de nuestro texto base, que leímos en Apocalipsis 14:12, es que el remanente final de Dios no solo guarda la fe de Jesús, sino que también guarda ¿qué cosa? Los mandamientos. Y resulta que lo mismo que ocurre con la fe, que para guardarla debemos obtenerla, esto mismo ocurre con los mandamientos de Dios. Para poder guardarlos hay que obtenerlos. La pregunta es, ¿cómo se obtienen los mandamientos? Dios tiene que dárnoslos. ¿Y cómo nos los da? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, verso 10. Hebreos 8, verso 10. Y aquí encontramos la palabra que dice, Hebreos 8, verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Así que Dios es el que da los mandamientos, y Él los da a su propia manera. Escribiéndolos ¿a dónde? Ya no en tablas de piedra, sino en el corazón. ¿Y por medio de quién los escribe allí? Por medio de su Espíritu Santo. Así lo dice Pablo en 2 Corintios 3, versículo 3. 2 Corintios 3, versículo 3. Segunda Corintios 3, verso 3. Dice el apóstol: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué cosa? Con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Noten ustedes que el Espíritu Santo es el escribiente de Dios. El Espíritu Santo hace esta obra de escribir los mandamientos en nuestros corazones. Es interesante que Él lo hace, por supuesto, primero haciendo efectivo en el corazón ese sacrificio expiatorio de Cristo, dándonos el discernimiento para entender que en ese sacrificio expiatorio nosotros tenemos su justicia del Señor y su perdón. Y luego entonces escribe los santos mandamientos. Oh, hermanos y hermanas, ¿con qué propósito el Espíritu Santo escribe los mandamientos en el corazón? Mira, hermano, cuando el Espíritu Santo pone en el corazón, en tu corazón, cuando el Espíritu Santo pone en tu corazón, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabes lo que tú tienes que decir? Me someto a eso.
porque esa es palabra de Dios para ti. Y el centurión se sometió a la palabra. Jesús anduvo viviendo aquí en la tierra sometido a la palabra. Y cuando el Espíritu Santo escribe en tu corazón, no tendrás dioses ajenos delante de mí, tú debes decir en tu corazón, me someto a eso. Pero después viene el Espíritu Santo y comienza a escribir: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y nuevamente tú tienes que decir, ¿qué cosa? Me someto a eso, porque es palabra de Dios para mí. Y después viene el Espíritu Santo y escribe en tu corazón: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y tú tienes que decir, ¿qué cosa? Me someto a eso. Pero entonces comienza el Espíritu Santo escribiendo el cuarto mandamiento en el corazón de los hombres. Y cuando les está poniendo allí, acuérdense del sábado para santificarlo. ¿Qué dicen los millones de cristianos? Oh, no. Yo no quiero que esto entre en mí. Esa escritura yo no la quiero en mi corazón. Yo no permito que eso entre en mí. Entonces, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo deja de escribir. Deja de escribir por el rechazo a permitirle a escribir el cuarto mandamiento. Y esta persona que rechaza eso, automáticamente borra todos los demás y prácticamente saca la ley de Dios de su corazón. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo nunca escribe ni una porción de su ley sin el consentimiento del ser humano. El Espíritu Santo jamás va a escribir algo en contra de nuestro consentimiento. Sin embargo, por eso es que hay muchos adulterios, porque no queremos dejar que escriba en el corazón: no cometerás adulterio. Por eso es que hay muchas personas viviendo solo juntas, sin estar casadas, en fornicación, porque no quieren que el Espíritu Santo les ponga en el corazón: no fornicarás. Por eso hay millones guardando el domingo, porque no dejan que el Espíritu Santo les escriba en su corazón: acuérdense del sábado para santificarlo. Por eso hay millones de cristianos que están en apostasía. Oh, hermanos y hermanas, el mundo no tuviera tanto asesino si dejara el mundo que escribiera el Espíritu Santo en su corazón: no matarás. Pero debido a que se resisten a que el Espíritu Santo escriba la ley en su corazón, tenemos muchos homicidios. Y así, hermanos, no hubiera envidia, no hubiera orgullo, si dejáramos que el Señor de verdad escribiera su ley en nuestro corazón. Oh, el hombre puede decir: yo no soy asesino, yo no soy envidioso, yo no soy orgulloso, yo no soy fornicario ni adúltero. Es más, yo voy a la iglesia todos los domingos, voy a la iglesia todos los sábados. Puede decir eso el hombre. Pero si no ha dejado que el Espíritu Santo escriba la ley de Dios en su corazón, ahí están los adulterios en el corazón, ahí están las fornicaciones, ahí está el orgullo, ahí está la envidia, ahí están los homicidios, ahí está la idolatría. Solo pueden salir de allí si permiten al Espíritu Santo que escriba la santa ley de Dios en el corazón, para que salga toda esa basura de allí. Oh, hermanos y hermanas, el don de profecía lo dice así: la ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor, y es por lo tanto el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Esa que dice: pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Por esto dice la Escritura: este es el amor de Dios, que guardemos, ¿qué cosa?
sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y no hay verdad en él. En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe, y solo ella, nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. Camino a Cristo, página 60. Ahora tiene sentido que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Sí, guardan los mandamientos porque guardan la fe de Jesús. Y la fe de Jesús los capacita para obedecer dichos mandamientos. Por medio de la fe de Jesús, hermanos, nosotros debemos guardar los mandamientos de Dios, porque ellos son palabra de Dios y vida eterna para nosotros. En ese contexto, como palabra de Dios, los mandamientos, dijo Jesús, que nos guardarán. Vamos a leer eso aquí en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículo 50. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 50. Dice la palabra del Señor: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahora vean el capítulo 8, versículo 51 de Juan. Capítulo 8, versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Son los mandamientos de Dios palabra de Dios? Los que los guardan, dice la Escritura, que no verán muerte. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos no verán la segunda muerte, solamente la primera, pero de esa primera saldrán resucitados para vivir para siempre con el Señor. Esa palabra que guardaron les guardará. La obra de Cristo, hermanos, ha cambiado la muerte en un sueño. Y ahora dice: el que guarda la palabra nunca verá muerte. ¿Por qué? Porque el que guarda la palabra tiene en su interior esa palabra viviente. Y el que hace la voluntad de Dios, dijo Cristo, permanece para siempre. Puede que duerma una persona en el cementerio, pero nunca verá la muerte segunda. ¿Por qué? Porque murió guardando la palabra expresada en los 10 mandamientos. En cambio, los que no guardan los mandamientos de Dios, estos verán esa muerte de la cual no hay resurrección. Así que, hermanos y hermanas, vale la pena perseverar en guardar la fe de Jesús y los mandamientos de Dios. Eso es, hermanos, la paciencia de los santos. Perseverar. Perseverar. La palabra griega upomone, de donde ha sido traducida paciencia, es perseverar o aguantar. Y los santos aguantan, los santos perseveran en guardar la fe de Jesús y guardar los mandamientos. Oh, hermanos y hermanas, el tiempo que falta para vivir es corto, pero este poco tiempo hay que vivirlo guardando la fe de Jesús, como también los mandamientos. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en Hebreos 10, versículo 36 al 38, cuando habla de la paciencia que los santos tienen en Apocalipsis 14, 12, como aquí se expresa la palabra. Hebreos 10, versículo 36 al 38. Dice la Escritura, Hebreos 10, verso 36 al 38. Porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia. ¿Pero qué quiere decir paciencia? A ver, ¿qué dije hace un momento? Perseverancia. Así que os es necesaria la paciencia o perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará.
mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así, hermanos y hermanas, vemos que si vivimos por fe, vamos a poder pasar por la crisis. Si vivimos por fe, viviremos en medio de esa destrucción que se avecina. Oh, hermanos y hermanas, cuando el conflicto con la bestia y su imagen arrecie contra nosotros, si estamos perseverando en la fe de Jesús y en la obediencia a los mandamientos, oh, hermanos, ahí el Señor nos va a distinguir cuando Miguel se levante. Porque Miguel se va a levantar de parte de los hijos del pueblo de Dios. Y se va a levantar para defenderlos, porque perseveran en la fe de Jesús y en los mandamientos. Él nos va a defender. Dice el don de profecía: no todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios. No todos se han vuelto desleales. Queda un remanente que permanece fiel a Dios. Porque Juan dice: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy pronto, dice, una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de modo que solo lo inquebrantable subsista. Y lo inquebrantable será este tipo de personas que describe Apocalipsis 14:12. Sigue diciendo: la fe que fortaleció a Habacuc y a todos los santos y justos de aquellos tiempos de prueba intensa, era la misma fe que sostiene al pueblo de Dios hoy. En las horas más sombrías, en las circunstancias más amedrentadoras, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder. Día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y valor. El justo en su fe vivirá. Al servir a Dios, no hay por qué experimentar abatimiento, vacilación o temor. El Señor hará más que cumplir las más altas expectativas de aquellos que ponen su confianza en Él. Les dará la sabiduría que exigen sus variadas necesidades. Como Habacuc pasó por su crisis, como los cristianos en la Edad Media pasaron por su crisis, como a lo largo de la historia cada hijo de Dios fiel ha pasado por su crisis, pero la fe lo ha sostenido. De la misma manera, la fe nos va a sostener a nosotros. Pero la fe de Jesús, la que hemos descrito, que cree en la palabra de Dios, que se aferra de ella y que también se deja transformar por ella. Y así hemos visto este día que antes de la venida del Señor habrá un pueblo que estará cumpliendo con la voluntad de Dios. Nuestro lugar es ser uno de ellos. Nuestro lugar es ser uno de aquellos de quienes el Señor pueda decir: aquí está, ¿qué cosa? La paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Oh, noten, no los va a distinguir por el nombre de una iglesia. No los va a distinguir por el nombre de una denominación. Solamente los va a distinguir porque están guardando la fe de Jesús y guardando los mandamientos de Dios. Que ese sea nuestro objetivo, formar parte de ese pueblo, y que cuando el Señor venga, con gusto nos tome y nos dé para siempre la dicha eternal. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos quisieran esa fe? Acabamos de decirlo en canto, en alabanza: dame la fe de mi Jesús. Esa es, hermanos, la que nos va a sostener en la prueba final. Solo esa. Esa es la que garantiza nuestra salvación. Y esa es la que finalmente nos va a meter por las puertas eternas. Dame la fe de mi Jesús. Pidámoselo de rodillas que nos la dé esta mañana. Padre nuestro que está en el cielo, la fe de los santos de Apocalipsis 14:12. Hoy nosotros vemos que no es otra que la fe de Jesús. Esa fe en Él como nuestro único sustituto, como nuestro único Salvador. Pero esa fe que se manifestó en esa fidelidad por parte de Él, al cumplir con el plan de salvación hasta el último momento, con el fin de asegurar nuestro perdón, de asegurar nuestra justificación. Oh Señor, si esa es la fe
que ha de mantener el pueblo final tuyo, esa entonces te pedimos, por favor, que nos la des ahora. Te rogamos, Señor, que esa fe sea fuerte, crezca cada día, en la medida en que nos alimentemos de la palabra, en la medida en que dejemos que la palabra actúe. Oh Padre, te rogamos que esa fe de Jesús nos caracterice en nuestro andar, en nuestro comportamiento. Oh Padre, te rogamos que acompañado con eso vaya la obediencia a tus santos mandamientos. Te pedimos que como pueblo seamos, Señor, de ese pueblo remanente final que tiene esa característica también de que guarda los mandamientos. Y por eso estamos pidiendo ahora que los escribas en nuestro corazón. Escríbelo, Señor, por favor, en nuestra mente. Escríbelo de tal manera que los tengamos presentes. Escríbelo de tal manera que no se nos olviden. Escríbelo de tal manera que nos sometamos a ellos, porque son palabra tuya. Escríbelo de tal manera que nos gocemos en obedecerlos. Y así, Padre, que perseveremos por el resto de nuestros días hasta cuando tú vengas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.